¿Crees que eres una persona fuerte? ¿De esas que no lloran por dibujitos ni se quiebran fácilmente? Perfecto, porque hoy te voy a poner a prueba. Estas son las muertes más dolorosas del anime, así que prepárate, porque esto te va a doler. Code Geass es un anime mítico para muchos, una obra que mezcla estrategia, poder y dolor, y que con el paso del tiempo se ganó un lugar entre los grandes del anime. Pero dentro de todo su impacto cultural, hay un momento que queda marcado en la memoria de todos: la muerte de su protagonista, Lelouch Vibranium, un villano para el mundo, pero un héroe en las sombras. Su muerte no fue un accidente ni una derrota, fue un sacrificio calculado. Lelouch cargó con el odio de millones, se convirtió en el enemigo de todos, para que todo el mundo pudiera unirse contra él y alcanzar la paz. En esa escena final, cuando Suzaku, su único verdadero amigo, atraviesa su pecho, Lelouch sonríe, porque sabe que todo salió como lo planeó. Nadie llorará por su muerte públicamente, pero tú y yo sabemos que lo que hizo fue el acto más puro de amor. Su historia no termina como un héroe aclamado, sino como un mártir incomprendido, y eso es lo que más duele: ver un personaje que lo entregó todo hasta el final de su vida. Morirás aquí. Fue bueno mientras duró. Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento. Death Note marcó a toda una generación, una serie que no temía explorar una delgada línea entre la justicia y el ego, y su protagonista, Light Yagami, fue el reflejo más puro de esa ambigüedad moral. Pero todo imperio construido sobre mentiras eventualmente colapsa, y el de Light no fue la excepción. Light comenzó como un estudiante brillante que le esperaba un gran futuro por delante, con un ideal de limpiar el mundo del mal, pero el poder de la Death Note lo corrompió por completo, y lo que empezó como justicia se transformó en un juego enfermizo de superioridad. En sus últimos momentos ya no era un dios, solo un joven desesperado sangrando, corriendo por su vida completamente solo. La muerte de Light no dolió como la de un héroe, dolió como la de un personaje al que vimos caer poco a poco, y cuando Ryuk escribe su nombre, entendemos que así debía terminar todo. No hay redención, no hay perdón, solo silencio. Y aunque muchos lo odiaron, otros lo entendieron, porque Light fue la víctima de su propio ideal y de su propia humanidad. Él no era un héroe tradicional, no tenía poderes, no era fuerte ni carismático, pero tenía algo que lo hacía único: su mente. En un mundo dominado por un dios falso, L fue la última chispa de razón hasta que se apagó. L siempre supo que su vida estaba en juego. A cada paso, cada vez que se acercaba más a la verdad, la muerte tocaba su puerta. Y cuando finalmente cayó, no hubo grandes palabras ni batallas épicas, solo una mirada que decía, que reflejaba: lo sabía. Él le murió sabiendo quién era Kira, pero sin poder detenerlo. Y eso fue lo más doloroso: ver el único que podía vencer a Light era silenciado, con una muerte que se sentía tan injusta como inevitable, su silla quedando vacía y con ella la esperanza. Porque aunque muchos admiraban a Light, él era el corazón silencioso de la historia, y cuando él se fue, una parte del alma de Death Note se fue con él. Naruto, tú eres el niño de la profecía. Ahora estoy seguro.
Te dejo el resto a ti. Naruto tiene muchas muertes dolorosas, pero hay una que dejó una herida imposible de cerrar. Jiraiya no solo fue un Zenin legendario, fue el primer adulto que creyó de verdad en Naruto, y su muerte fue una lección de vida, tan dura como necesaria. Jiraiya era más que un maestro, era un guía, un padre, un soñador. Llevaba la carga de un mundo en guerra, pero nunca dejó de reír, de enseñar, de ser un guía para los demás. Y nos enseñó que el amor también es soltar. Cuando se enfrentó a Pain, sabía que no iba a sobrevivir, pero aún así, él luchó, dejó pistas, pensó en Naruto hasta el último segundo. Su muerte fue brutal, solo, sin ningún aliado, rodeado de enemigos, sin ningún refuerzo. Pero lo que más dolió no fue cómo murió, sino todo lo que dejó atrás. Nunca vio a Naruto cumplir su sueño, nunca escuchó a su alumno decirle que lo había logrado, verlo siendo el nuevo Hokage o verlo tener una familia. Y sin embargo, Jiraiya murió con una sonrisa, creyendo que el niño al que todos habían rechazado algún día traería la paz a un mundo repleto de odio, venganza y destrucción. Y lo hizo. Jiraiya no murió en vano, pero aún así nos rompió el corazón a todos. Ah. パパもウショウが大好きだ。Clannad no es solo un anime romántico o escolar, es una historia sobre la vida, el amor y la pérdida. Una montaña rusa emocional que nos hace reír, soñar y luego rompernos por completo. Porque hay algo peor que la muerte repentina y es verla venir sin poder detenerla. Nagisa fue la luz de la vida de Tomoya. Después de la adolescencia llena de vacío, ella le enseñó lo que era amar, formar un hogar, construir un futuro. Pero esa felicidad fue efímera. Nagisa muere al dar a luz, dejando a Tomoya solo, destrozado con una hija en brazos y el alma hecha a pedazos. Durante años, él se aleja de Ushio, incapaz de lidiar con el dolor, y cuando finalmente se reconcilian, la vida le arrebata también a su hija. Ver a Tomoya arrodillado en la nieve, gritando el dolor mientras su hija muere en sus brazos, no es solo triste, es devastador, porque Clannad no nos rompe con violencia, sino con realismo, con la pérdida de lo cotidiano. Y cuando piensas que ya no puedes más, el anime te abraza y te recuerda que incluso en la oscuridad hay segundas oportunidades, pero nunca volveremos a ser los mismos después de ese dolor. En medio de una batalla desesperada, cuando el miedo podía paralizar a cualquiera, él sonrió. Rengoku no solo fue un pilar del fuego, fue un símbolo de fuerza, de principios, de cómo se debe vivir y morir con orgullo. Desde que aparece Rengoku, ilumina la pantalla con su energía, su determinación y su sonrisa inquebrantable. Durante todo el combate contra Casa, sabíamos que la probabilidad no estaba a su favor, pero eso no lo detuvo. Luchó hasta el último segundo, no para sobrevivir, sino para proteger a los demás. Cuando Akasa huye, Rengoku ya está herido de muerte, y aún así no se queja, no llora, no maldice su destino, solo mira a Tanjiro y le deja un mensaje que marcará toda la historia. 目を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。 Su muerte duele, sí, pero también inspira, porque Rengoku no fue vencido, fue un ejemplo de cómo incluso ante lo más imposible, el corazón de un verdadero héroe nunca retrocede. 大丈夫ですか？大丈夫だ。いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや。雨だよ。
Fullmetal Alchemist está lleno de guerra, dolor y traiciones, pero la muerte que más nos destrozó fue la de un hombre común. No era el más fuerte, ni el más sabio, solo era un padre y un esposo, un amigo leal, y por eso dolió tanto perder a Maes. Maes era la luz en medio de un mundo oscuro, siempre con una sonrisa, una anécdota sobre su hija y una palabra amable para todos. Pero cuando más se acercaba a la verdad, lo silenciaron. Su muerte no tuvo gloria ni advertencia, fue rápida, sucia y silenciosa, traicionado por alguien en quien había confiado, y sin tiempo de defenderse y sin poder despedirse de su familia, lo asesinaron. Y lo peor vino después. En su funeral, mientras todos lloraban en silencio, su única hija, su hija pequeña, preguntó inocentemente: ¿por qué están enterrando a papá? Papá tiene mucho trabajo. Ese momento no solo fue tristeza, fue una puñalada al corazón, porque él era un tipo de persona que merecía llegar al final feliz, pero el mundo de Fullmetal no perdona ni siquiera a las personas buenas, y es por eso que su muerte sigue siendo una de las más dolorosas del anime. もうみんなに届くような声は出せねえ。俺がこれから言うことを後からみんなに伝えてくれ。 One Piece es una historia de aventuras, sueños y amistades, pero también de sacrificios, y entre todas las batallas hay una que se queda grabada en el corazón de muchos: la guerra de Marineford. Fue ahí donde vimos a un hermano darlo todo, incluso su vida. Ace siempre fue libre, vivió a su manera y nunca pidió nada para sí mismo, pero cuando su hermano Luffy arriesgó el mundo entero para salvarlo, Ace entendió que no estaba solo, que sí valía la pena vivir, y cuando justo parecía que lo habían logrado, Akainu apareció, mostrándonos el puño que había atravesado el pecho de Ace, y en un instante todo se detuvo, la sangre y el fuego, y Luffy gritando con los ojos vacíos, una escena que nos destroza a muchos. En sus últimos segundos, Ace no lloró, sonrió, agradecido por ser amado, y se despidió dejando atrás un vacío imposible de llenar. Su muerte no solo dolió por la escena, sino por lo que significa. El mundo de One Piece dejó solo de ser aventura, se volvió real, porque ese día todos aprendimos que incluso los hermanos más fuertes también pueden morir. Naruto siempre fue una historia sobre crecer en soledad, pero detrás de esa soledad hubo una historia oculta de verdad. Sus padres no lo abandonaron, se sacrificaron por él. Minato y Kushina no solo dieron la vida por la aldea, dieron su última palabra, su último suspiro por su único hijo. La noche en que nació Naruto fue una pesadilla. El Kyuubi había sido liberado, la aldea estaba al borde de la destrucción y un misterio enemigo los atacó sin piedad. Pero en medio del caos, dos personas se mantuvieron firmes: Minato, el cuarto Hokage, y Kushina, su madre, aún debilitada tras el parto. Cuando los dos comprendieron que no podrían sobrevivir, tomaron la decisión imposible de sellar al Kyuubi dentro de su hijo y dar su vida por él. Pero lo más duro no fue verlos morir, sino escucharlos despedirse de su hijo. Kushina, con lágrimas en los ojos, le dijo todo lo que hubiera querido enseñarle a Naruto: cómo comer bien, cómo tratar a las chicas y cómo vivir con fuerzas. Minato, su padre, le dijo que creía en él, que aunque no lo verían crecer, sabían que él se convertiría en alguien increíble, muriendo abrazándolo. Y en ese momento, el anime dejó de ser solo ninjas y batallas, se volvió humano, porque el dolor de Naruto empezó ahí mismo, pero también su fortaleza, porque aunque no los conoció en vida, Minato y Kushina lo amaron de verdad hasta el último segundo. 有馬昴生君、君が好きです。好きです。好きです。
Algunos personajes mueren en batallas, otros en sacrificios heroicos, pero Kaori murió en un escenario silencioso, con una sonrisa, dejando solo su música detrás, y aún así, su muerte es una de las que más nos destruye. Kaori llegó como un torbellino de luz en la vida de Kousei, un joven pianista que había perdido el color del mundo, pero con un violín y una energía explosiva y su forma de vivir siempre al límite, ella lo hizo sentir una vez más vivo otra vez. Pero mientras lo empujaba a volver a la música y le mostraba lo divertido que era, ella misma se venía apagando poco a poco, como aquel brillo de una vela que estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Su enfermedad avanzaba en silencio y ni siquiera Kousei lo sabía. Cuando finalmente se entera, ya es demasiado tarde. Kaori se despide con una carta, una confesión de amor, una disculpa y un agradecimiento. Dije una mentira en abril porque siempre estuve enamorada de ti. Esas palabras lo rompen y a nosotros también, porque Kaori no solo murió, se llevó con ella un pedazo de música de amor y de lo que pudo haber sido, y por eso su partida duele como una belleza imposible de olvidar. Las muertes que acabas de ver no solo son tristes, son recordatorios de por qué amamos el anime, porque no importa si son piratas, ninjas o músicos, sus historias, sus sacrificios, su dolor nos marcaron a todos, nos hacen llorar por personajes que nunca existieron, que solo son ficción, y eso solo lo puede lograr una buena historia. Pero también, como estas historias, hay historias que merecieron tener mucho más, historias que se inspiraron en hechos reales. Por eso hice un top de animes basado en hechos reales, para que conozcas esas historias con un trágico final. Así que nos vemos aquí mismo.